Motivo de la exposición conmemorativa El jaguar prehispánico, huellas de lo divino. Agradecemos infinitamente la participación de todos ustedes, así como la presencia del arqueólogo Felipe Solís, quien es actualmente director del Museo Nacional de Antropología e Historia. Bienvenido. El arqueólogo Felipe Solís es originario de la Ciudad de México. Realizó estudios profesionales en Historia y Arqueología, alcanzando la candidatura al doctorado en Estudios Mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 1972 es curador de las colecciones mexicas del Museo Nacional de Antropología, donde de 1990 al año 2000 fungió además como subdirector de Arqueología de la misma institución y del año 2000 a la fecha ocupa el cargo de director de dicho museo. Especialista en la historia, el arte y la cultura de los aztecas y los pueblos de la costa del Golfo, ha publicado más de 200 artículos científicos y de divulgación y es autor o coautor de 39 libros. Desde 1974 ha participado en diversos proyectos de exposiciones internacionales, de las cuales las más recientes y de gran éxito han sido México, Viaje a lo Divino, presentada en Ámsterdam y San Petersburgo en el año 2002. Aztecas, presentada en Londres, Berlín y Bonn en el 2002, 2003, y el Imperio Azteca, inaugurada en la ciudad de Nueva York el 15 de octubre del presente año y que continuará su recorrido en Bilbao, España, hacia el año 2005. De sus títulos recientes debemos destacar la serie de fascículos de difusión que coordinó titulada Pasajes de la Historia, cuyos títulos más relevantes son El Reino de Moctezuma, Los Señoríos de la Costa del Golfo, Hernán Cortés, entre otros. Coordinó los 2 libros del Museo Nacional de Antropología, conmemorativos de los 40 años de la institución, y es autor, junto con Eduardo Matos Moctezuma, del calendario azteca y otros monumentos solares, publicado por la editorial Azabache, México, 2004. Esta noche nos ofrece su trabajo El sagrado enfrentamiento entre el jaguar y el águila. Bienvenidos y adelante. Muy buenas noches tengan ustedes. Es un gran honor y un placer para mí estar en este Museo de Historia Mexicana y en la ciudad de Monterrey, que desafortunadamente no nací aquí, pero es una de mis ciudades favoritas por ese dinamismo que la caracteriza, y este museo es un ejemplo precisamente de esa renovación constante de la visión de lo que es una ciudad progresista y una ciudad que tiene una carga histórica muy importante. Y a esta invitación que me hizo la directora de este museo, pues no podía negarme por muchas razones. Primera, porque tenía yo una gran curiosidad de ver la exposición del jaguar, de la cual había oído muchas cosas, y porque, como les digo, pues cualquier pretexto para venir a Monterrey es muy bueno, y he trabajado precisamente esta dualidad, esa dicotomía de entre las deidades que tienen que ver, una de ellas con el jaguar y las otras con un ente plumífero que es el águila o es Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Quiero mencionarles que, lo mismo que le dije a la directora de este museo, que esta exposición es realmente una de las exposiciones más importantes que yo he visto en los últimos tiempos. De verdad, es una exposición original, es una exposición que tiene piezas que yo no conocía, y esto que les quiero decir es que tengo más de 40 años recorriendo museos y exposiciones y sitios arqueológicos, de modo que hay materiales espléndidos en esta exposición. De verdad, tienen que recorrer varias veces la exposición para que ustedes capten lo importante de reunir una colección como esta. Son proyectos que no se vuelven a repetir nunca, precisamente porque el esfuerzo
de hacer un trabajo como este, pues además del costo, pues también requiere de inteligencia y de voluntad política, de voluntad de muchas partes para poder prestar los objetos. De modo que me ha dado una impresión, como hacía muchos años no la tenía, de novedad, de riqueza, y esto me parece que hace que este museo, que cumple 10 años, pues los cumpla con una celebración única, de modo que la conferencia, con todo gusto, se las dedico a ustedes y se la dedico a este proyecto espléndido sobre el jaguar en el mundo prehispánico. He titulado la conferencia El sagrado enfrentamiento entre el jaguar y el águila, porque de hecho, cuando nosotros nos acercamos al arte precolombino, generalmente estamos acostumbrados a pensar siempre en los guerreros águila y jaguar. Hace muchos años, algunos estudiosos del arte precolombino inclusive hablaban de los caballeros águila y los caballeros jaguar. Quiero hacer la precisión de que no había caballos, por lo tanto no había las órdenes de caballeros, eran guerreros águilas y guerreros jaguares. En esta espléndida pieza de las colecciones del Museo Nacional de Antropología es un asiento ritual, es decir, lo exhibimos en posición vertical para que podamos admirar el relieve, pero en realidad las asentaderas de una deidad es que ahí sentaban a un dios de la guerra, o probablemente es posible también que, aunque medio incómodo, una persona se asentara en estas figuras. El tejido que hay en el borde, esto que ustedes ven aquí, esto nos indica que era un asiento ceremonial, un asiento de alto estatus. Aquí tienen precisamente este diálogo, porque aquí está el verbo tlatoa. En el mundo prehispánico, recuerden que salvo los mayas, que tenían una escritura muy avanzada que se está descifrando en este momento ya en un avanzado grado, ya conocemos muchos pasajes de la historia de los mayas, sobre todo de la época clásica, más o menos entre 300 y 900 años después de Cristo. Ellos llegaron a una escritura en la que combinaban logogramas y combinaban elementos glíficos, pero no escribían como nosotros, no tenían una escritura fonética, y mucho menos los otros pueblos que siguieron a los mayas del clásico. Por eso aquí lo que tenemos es una plática, es un diálogo entre estos dos animales de guerra que, si ustedes los ven en la posición, pues están como los animales, están recreando la actitud de los hombres de guerra que usaban sus símbolos, es decir, unos al ocelot o jaguar y otros al cuautli o águila. Ellos están hablando de la guerra, por eso sale de su boca esa vírgula de la palabra, están dialogando, están hablando, están haciendo todo un discurso de que el universo de los aztecas o de los mexicas existe gracias a la actividad que desarrollan estos guerreros. Y por si fuera poco, su categoría de grandes guerreros lo pueden admirar por este elemento simbólico que se llama cuaupiloli, que eran dos plumas de quetzal con un plumón del pecho de las águilas. Y entonces, ni más ni menos, aquí tenemos una apología al supremo arte de la guerra. Eso es lo que entre los aztecas va a representar la presencia, y sobre todo lo que simboliza es cada uno de estos animales. El águila va a representar lo masculino, lo activo en la naturaleza, el calor, el sol, el día, la luz, mientras que el jaguar va a representar la noche, lo femenino, lo pasivo de la naturaleza, el frío, la oscuridad. Inclusive hay quien, aunque no hay ningún texto tan preciso que nos lo indique, pero hay quien sospecha que consideraban el cielo estrellado como la piel manchada
del jaguar. De modo que aquí tenemos este sagrado enfrentamiento con los dos elementos que complementan a la naturaleza, en esencia, la luz y la oscuridad. Cuando se diseñó el Museo Nacional de Antropología, hay muchos elementos ideológicos en ese Museo Nacional de Antropología, así como en la Edad Media los constructores de catedrales planeaban que la nave de la iglesia, las agujas de las torres, los arcos, la presencia de los vitrales, etcétera, todo tuviera un sentido ideológico. También el arquitecto Ramírez Vázquez, cuando planeó el museo, planeó que la gran fuente del patio representara ese árbol cósmico, ese árbol simbólico, los 4 famosos árboles que los mayas y otros pueblos prehispánicos imaginaban que soportaban el cielo de la tierra, separaban el cielo de la tierra. No podía poner 4, don Pedro consideró que era suficiente uno, que tuviera también la función de un paraguas que cubriera al público del sol, de la lluvia, pero que también funcionara como una fuente. El resultado es una de las obras estéticas más hermosas en una construcción museográfica, espero que lo conozcan, y si no es una invitación para que ustedes acudan a este museo que ha sido renovado totalmente, recién apenas en septiembre de este año que cumplimos 40 años, concluimos las 2 últimas salas por renovarse. El arquitecto Ramírez Vázquez le pidió a José Chávez Morado, el gran artista guanajuatense que recién acaba de morir, que hiciera un trabajo en que a partir de un trabajo de repujado de latón, él mostrara a los visitantes este sentido de que la columna del paraguas era el árbol simbólico de México, y todo este diseño maravilloso que logra crear Chávez Morado, lo tienen ustedes aquí. En efecto, pueden reconocer este árbol sagrado en el que la copa de los árboles somos nosotros mismos. Nosotros somos un pueblo mestizo, ahora pluriétnico, pero en origen ese pueblo deviene de la corriente original de los grupos indígenas y de la presencia europea que llega con los españoles en el siglo XVI. Ustedes saben que es una conquista muy peculiar la que se da en este continente, porque en esencia estos europeos se unen sexualmente a los grupos nativos y de ahí devenimos nosotros, el pueblo mestizo. Es nuestro corazón, nuestro yaoyotl que está en el centro de este árbol, precisamente se conforma, se nutre de las 2 corrientes étnicas, la original, la autóctona, la indígena, con la corriente europea que ahora proviene de muchas regiones. Nuestro sol águila, que en estilo muy antiguo, en el estilo anterior a la reforma de la Constitución del 17, en el estilo porfiriano, y que viene de la República, de la Primera República de 1825, muestra el águila con las alas extendidas, pero la ven sujetando la serpiente, y el águila se para sobre este árbol sagrado que es el árbol de la nación mexicana. Ustedes pueden ver que las raíces del árbol se hunden precisamente en el devenir de la historia original, y esta historia original es ese sol que se pone en el horizonte, en el este, en el oriente, y las raíces se hunden precisamente en esa lucha entre el día, la noche, la oscuridad y la luz. Por eso en las raíces del árbol Chávez Morado puso el águila y el jaguar. Aquí lo tienen en detalle, y por eso este eterno enfrentamiento esencialmente es la presencia de la creación, de la luz, del día, a partir del Cuautli magnífico que labró Chávez Morado, y su contrario, y los 2 ustedes ven que son de nueva cuenta el hombre jaguar, el hombre águila, y ven la piel manchada característica de este animal, del que tienen unos ejemplos magníficos en esta exposición temporal de este museo. Pero
quiero mencionarles que esta presencia águila-jaguar corresponde exclusivamente a la época final de la historia mesoamericana. Ustedes saben que antes de la llegada de los españoles, durante 30 siglos, sin ningún contacto con ninguna otra región del mundo, los habitantes del continente americano desarrollaron sus propias culturas. En México se desarrollaron dos diferentes niveles civilizatorios, uno muy complejo, con escritura, con arquitectura monumental, con una visión muy compleja de aportaciones propias que llamamos Mesoamérica, y en el territorio norteño, debido a que las condiciones ecológicas no permitieron el desarrollo de una agricultura intensiva que permitió precisamente el sostenimiento de los pueblos mesoamericanos, en los grupos norteños vamos a tener una variable muy compleja entre cazadores, recolectores, agricultores incipientes, pescadores, en fin, hasta que llegan los europeos y finalmente establecen una unidad histórico-cultural diferente a la que existía antes de su presencia. Esta historia mesoamericana, esta evolución mesoamericana pasa por tres grandes etapas: lo que llamamos el preclásico, el desarrollo de las complejas unidades agrícolas hasta que surgen los primeros centros ceremoniales, más o menos de 1500 años antes de Cristo hacia el año del nacimiento de Cristo. Después tendremos las culturas clásicas del año 0, digamos, o del año 100 antes de Cristo hasta el año 900 después de Cristo, cuando en esencia surge el urbanismo indígena, surge la vida en ciudades, el gran comercio, la gran arquitectura, etcétera. Ejemplos tienen ustedes en el mundo maya, en el mundo zapoteca y en Teotihuacán esencialmente. Pero a partir del año 900 tendremos el desarrollo de las sociedades militaristas de manera intensiva, no que no existiera antes de ellas la guerra o el sacrificio humano, lo existían, pero a partir del año 900, esta presencia del militarismo le da un tono a toda la cultura, la religión, las festividades, la organización social y política, toda tiene que ver precisamente con las actividades guerreras. Este enfrentamiento entre el águila y el jaguar corresponde al periodo posclásico, corresponde a la última etapa mesoamericana antes de la llegada de los europeos. Antes de esa presencia del posclásico, antes de esa visión de guerreros jaguares y guerreros águila, vamos a tener un enfrentamiento previo, pero un enfrentamiento que tiene que ver con la creación del universo. Este enfrentamiento lo captó de manera magistral en uno de los murales más bellos que hizo Rufino Tamayo, que por fortuna está en nuestro Museo Nacional de Antropología, está en el vestíbulo antes del Auditorio Torres Bodet. Este mural les presenta a los seres sobrenaturales, los entes que van a dar origen a la lucha entre la luz y la oscuridad, y esta lucha genera precisamente la creación del universo. Este mural, que simplemente se llama Dualidad, les muestra el jaguar, la oscuridad, la noche, con enfrente a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, la creación, la civilización, la luz, el día. Entonces, los aztecas y probablemente Chichén y los toltecas, es decir, los pueblos que le antecedieron, sustituyeron a Quetzalcóatl
con el águila, es decir, para que el enfrentamiento continuara, la generación de vida, muerte, creación, destrucción continuara, pero el águila va a sustituir a este animal primigenio que para los pueblos antiguos representaba la civilización. En uno de los monumentos más importantes de nuestra arqueología, el que consideramos nuestro segundo escudo nacional, que es la estrella de la Sala Mexica en el Museo Nacional de Antropología, que conocemos generalmente como la Piedra del Sol, aunque popularmente le llaman el calendario azteca. Aquí está la historia de la creación del universo. En el centro tenemos al Sol, a Tonatiuh, a Xiuhtecuhtli. Este es el quinto sol, que se llama Nahui-Olin, porque su nombre es esta especie de cruz que se conforma por estos cuadretes, donde los aztecas aprovecharon para colocar a los 4 soles que antecedieron al quinto sol. Ellos imaginaban estar viviendo la quinta creación, de modo que los soles que antecedieron a la quinta creación esencialmente nos van a mostrar cómo los elementos esenciales de la naturaleza antes del movimiento pues fueron creados con ese enfrentamiento de los soles anteriores. Aquí les hago un acercamiento a la parte central de la Piedra del Sol. Pueden reconocer el nombre aquí. Nahui es 4, Olin, 4 movimientos, es el nombre del quinto sol, que se alimenta de corazones humanos y por eso tiene sus garritas que sujetan los corazones humanos. Y esencialmente en estos cuadretes ven ustedes la secuencia. Nahui-Ocelotl, 4 jaguar, fue el primer sol, el sol de tierra, la primera creación que precisamente se da con la presencia de estos jaguares que iluminaron el universo y que también lo destruyeron. Después, el segundo sol es Nahui-Ejecatl, 4 viento. Este fue creado, si el primero fue creado por Tezcatlipoca, el segundo fue creado por Quetzalcóatl. Inclusive se dice que uno a otro se hacían tremendas jugarretas para destruirse. Se dice que Quetzalcóatl hizo tropezar al jaguar y entonces al destruirse el universo, enormes jaguares vinieron y se comieron al sol de jaguar. Entonces iluminó el sol de viento, pero un buen día Tezcatlipoca hizo que se destruyera el sol con tremendos ventarrones, huracanes que destruyeron al segundo sol. El tercer sol fue Tlaloc, que curiosamente siendo Dios de la lluvia, fue a través del fuego que crearon el tercer sol, que era un gran amigo de Tezcatlipoca y por eso él le ayudó a crear el tercer sol. Pero luego Quetzalcóatl hace que se destruya el tercer sol, que se incendia, que erupciones volcánicas destruyen a la tercera humanidad, y entonces una amiguita de Quetzalcóatl, doña Chalchutlicue, compañera de Tlaloc por cierto, la diosa del agua, tomando agua, crea el cuarto sol, y hasta que Tezcatlipoca pues hace que se destruya con inundaciones, con lluvias, el cuarto sol. Todo ha quedado en la oscuridad, no hay nada, hasta que los dioses deciden reunirse en Teotihuacán o Teotihuacán, y entonces todos en concierto dicen, bueno, ya suficientemente tuvimos con ese pleito entre Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, ya tenemos tierra, ya tenemos viento, ya tenemos fuego, ya tenemos agua, los 4 elementos primordiales de la existencia. Entonces, invitemos a un Dios galano, que era una advocación de Tezcatlipoca, que quiero decirles, era este Dios, el Dios de la masculinidad, era quien, según los aztecas y los pueblos prehispánicos, permitía que el aparato sexual del hombre funcionara. O sea que imagínense qué importante deidad era para la masculinidad prehispánica. Entonces, la imagen de joven, viril, vital,
accionador, adúltero y todas esas cosas que acompañan a la masculinidad, pues va a ser el dios Texistecatl el que va a ser invitado a la quinta creación. Pero por si fallaba, o por supuesto Quetzalcóatl dice, bueno, pues que haya una especie de segundo que ayule, auxilie, y este era un dios no tan guapetón, más bien un dios buboso, lleno de pústulas porque tenía sífilis, un poco jorobado, con los pies chuecos, que se van a llamar Nanahuatzin el bubosito. Entonces estos dioses, uno patrocinado por Tezcatlipoca y otro patrocinado por Quetzalcóatl, van a participar en la quinta creación, y curiosamente al momento de la creación, al momento en que el universo tiene que ser creado, ya que están las hogueras encendidas, el dios joven y galano duda, le da un ataque de cobardía y entonces no se lanza a la hoguera, y el Nanahuatzin, seguro que no tenía nada que perder, se lanza a la hoguera y se transforma en el quinto sol. Y por supuesto, celoso del dios deforme, pues Tecusistecatl el joven se lanza también a la hoguera, y los dioses, enojados por la cobardía de Tecusistecatl, lo castigan. El castigo va a ser que de un conejazo, porque uno de los dioses toma un conejo de las orejas, lo revolotea y se lo lanza al rostro al dios cobarde, y el conejazo le impacta en el rostro y le apaga el calor y la luz, queda un astro más blanquecino, y por ser cobarde su castigo es caminar detrás del sol. Pero este sol no se mueve, y el problema es la creación. ¿Cómo es posible que ha ocurrido todo este gran esfuerzo? Todos los dioses se han reunido, se ha quemado Nanahuatzin, se ha quemado Tecusistecatl, y no existe movimiento. El movimiento se da cuando el diálogo entre el dios Sol, Nanahuatzin, y el águila, que es un nahual, él le comunica a todos los dioses que no se va a mover hasta que todos los dioses no se autosacrifiquen, y que él se coma la sangre y los corazones de los dioses, y que cuando los hombres sean creados, entonces deberán pagar con sangre y corazones esta creación. Solo es en ese momento cuando empieza a girar el sol, a tener ese movimiento al que estamos acostumbrados. Esto es lo que conmemora esta extraordinaria pieza, este monolito, conmemora esa quinta creación. Por eso el sol es de movimiento y su comida es lo único que se mueve sin que nosotros podamos controlarlo, que es precisamente el corazón. Aquí tienen ustedes estas imágenes que acá abajo son muy familiares, este famoso Ocelot con el espejo de obsidiana, el símbolo de Tezcatlipoca, y aquí tienen ustedes a la representación de Quetzalcóatl como dios del viento. El enfrentamiento entonces de ellos generó la creación del universo, y va a generar la vida, y toda esta visión del enfrentamiento entre ambas deidades va a regir durante siglos, hasta precisamente la sustitución del águila en lugar de la famosa serpiente emplumada. Aquí tienen otro monumento azteca, el famoso altar de los 4 soles cosmogónicos, desgraciadamente mutilado parcialmente en la época colonial, y es en esa época en que destruyen la imagen del Nahui-Olin, del quinto sol, pero nos quedan las 4 caras donde, de nueva cuenta, al igual que ustedes vieron en la Piedra del Sol, aquí tienen ustedes al 4 jaguar, al Nahui Ocelotl, la imagen de Tezcatlipoca como creador del sol de tierra, y aquí tienen a Nahui Ejecatl, la representación del sol de viento, porque ellos imaginaban a un ente sobrenatural con un pico de ave que era con el que soplaba y provocaba el viento. Aquí lo tienen en una representación tremenda, porque como es Ejecatl, el dios civilizador, pero patrono de los sacerdotes en este relieve no solo están
haciendo una elocuente vanagloria del autosacrificio. Esto significaba que todos los hombres y mujeres aztecas se picaban el bracito, la pierna, el cachete, la lengua, la oreja, con una púa de obsidiana, o de maguey, perdón, o una navajilla de obsidiana, o una espina de mantarraya. Se hacían la herida, y si eran muy devotos, pues por ahí se pasaban una cuerda, un mecate, y si eran extremadamente devotos, le hacían nudos al mecate y se pasaban ese mecate por la herida. Algunos, sobre todo los que eran demasiado activos sexualmente y querían controlarse, se hacían la herida en el pene y por ahí se pasaban esas cuerdas que les cuento. Pues los sacerdotes devotos de Ejecatl-Quetzalcóatl llegaban a un paroxismo tremendo. Imagínense lo que significa llegar a esos extremos, reventándose un ojo. Aquí ven por eso que la púa está en el mero ojo. Esto era didáctico, están mencionándolo visualmente ante los espectadores, comunicando en este caso la fuerza del jaguar que ruge y en este caso la devoción al dios Quetzalcóatl, aludiendo a este sacrificio supremo que era reventarse un ojo. Conocemos otros monumentos, les traigo en imagen a ustedes porque no están en México ni estarán nunca hasta que se los arrebatemos a los gringos. No sé si algún día pasará eso, pero ellos ya por supuesto se los saquearon de México hace algún tiempo. Este es el famoso relieve de las 5 eras, que les es muy familiar por el monumento del quinto sol que les he mencionado. Este está en Boston, en el Museo Peabody, y ustedes reconocen el jaguar un poco destruido. Aquí tienen el ojito y aquí la lengua del jaguar. Es el Nahui Ocelot, el 4 jaguar, el 4 viento, que es muy familiar con el pico, el 4 lluvia de fuego con el rostro de Tlaloc, y el 4 agua con ese recipiente y la plantita creciendo del líquido. Y aquí tienen, aunque destruido parcialmente, pero reconocen el olín y por supuesto el disco solar. Es en pequeño tamaño, es un altar de tamaño mucho más pequeño, pero resume esta historia. El Instituto de Arte de Chicago hace unos años adquirió del Museo del Tiempo, que poseía este relieve maravilloso, de nueva cuenta la historia de los soles que antecedieron al quinto sol: el jaguar, el viento, la lluvia de fuego, el agua y el movimiento, solo que le agregaron el 1 Zipacli, el primer día de la creación, y esta fecha calendárica que corresponde al año 1502, esta fecha calendárica indígena, está marcando el ascenso, la coronación de Moctezuma II, este noveno tlatoani que recibió a los españoles. Es de nueva cuenta esta alocución a que el universo fue creado por la presencia, el enfrentamiento, la lucha, la secuencia vital de los dioses Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, y así es como se creó la tierra, viento, fuego, agua y movimiento. De modo que ustedes pueden observar que la visión anterior a la presencia de los guerreros águilas y jaguares es que los hijos de la pareja creadora Ometecuhtli y Omecíhuatl, los 4 Tezcatlipocas, estos 4 Tezcatlipocas, uno negro, uno blanco, uno azul y uno rojo, van a generar la visión del universo con sus 4 rumbos, pero también esa dinámica que va haciendo que uno a otro presente una lucha y que ellos a su vez den lugar a la creación de cada uno de los elementos vitales del universo. Hay monumentos que les traigo a la vista que logramos llevar a la ciudad de Nueva York por primera vez, monumentos que, como los que ustedes tienen en esta exposición del jaguar, que nunca nadie, ni los especialistas más conocedores del arte precolombino, han visto reunidos aquí en Monterrey por primera vez este conjunto espléndido de jaguares. Bueno, también hemos hecho algo parecido
para llevarlo a la ciudad de Nueva York, y entre ellos llevamos este monumento de un pequeñísimo museo que hay en Tepepulco, en el estado de Hidalgo, y aunque fue mutilado, les presenta al jaguar, y seguramente aquí estaba el águila, y este jaguar y águila tienen que ver, o jaguar y Hécatl, es posible también que fuera la tierra y el viento, y generan el quinto sol. Aquí tienen ustedes el Nahui Olin, el 4 movimiento. Es un monumento relacionado precisamente con esta visión de la creación del universo. Un jaguar que le faltó a Monterrey, pero que nunca ha salido, bueno, sí ha salido una vez a Washington, es este famoso Ocelotl Cuauhxicalli, uno de los monumentos escultóricos más brutales, más tremendos que los pueblos precolombinos labraron. Les quiero decir que en todo el continente americano, este concepto de un jaguar, más allá de su tamaño natural, es mucho más grande que un felino común y corriente. Este jaguar ornamentaba una de las pirámides del Templo Mayor del centro histórico de la Ciudad de México. No solamente representa la fuerza, la brutalidad, el poder que simboliza el jaguar, Tezcatlipoca, la guerra nocturna, sino también servía como plato, como recipiente para contener la comida sagrada de las deidades. Por eso se llama Cuauhxicalli, que viene de las raíces Cuautli, águila, y Xicalli, que es la jícara o recipiente. Es el recipiente para alimentar a las águilas y que tiene la forma de un ocelot. Es una de las esculturas más extraordinarias del arte mundial. Está a la entrada de la Sala Mexica y precisamente recibe a los visitantes, indicándoles que la cultura azteca o mexica es una cultura que vanagloria, que exalta a la guerra y a sus actores principales, en este caso el famoso jaguar. En el fondo de este recipiente sagrado, del cual tienen ustedes aquí la fotografía y aquí el dibujo que hizo Miguel Covarrubias del relieve del fondo, esta oquedad tenía el propósito de contener el alimento de los dioses, y si hemos dicho que el sol por excelencia, el dios supremo, necesitaba la sangre de las víctimas y sobre todo los corazones, pues este recipiente contenía este elemento primordial, sangre y corazones y algunas otras cosas que se reunían para el alimento sagrado, manita cortada, patita, a veces también hígado o cabecita, en fin, era un cocimiento, pues imagínense, importantísimo, ¿no? Con todos estos elementos vitales, y por favor, tómenlo en un sentido histórico y además real, pues nada más vean lo que pasa, prendan su tele y verán lo que sucede en este instante mismo en la guerra de Irak, en donde además justamente los iraquíes, yo no sé si con alguna justificación, pero me parece que por lo menos actúan reaccionando a lo que les está cayendo encima, toda clase de misiles y toda clase de cosas tremendas, pues ellos de cuando en cuando decapitan alguna de las víctimas para que vean que nada termina en el tiempo, todo se da a través de eso que llamamos humanidad o deshumanidad, pero en tiempos prehispánicos pues las guerras eran muy heroicas y ahí sí exponían el pellejo los guerreros, no crean que era de llegar con los misiles, nanay, se preparaban y luchaban en el campo de batalla, y si eran hábiles pues lograban capturar a la víctima y se la traían a las piedras sagradas. Y no solamente morían los enemigos de los aztecas, también los aztecas morían en las piedras de sacrificio enemigas. Pues en el fondo de este recipiente tenemos una descripción, una historia en la cual Tezcatlipoca,
el dios jaguar, vean el hueso humano al que le ha sacado punta y con el cual se está atravesando una oreja para sangrarse, lo reconocemos por el escudo humeante y le falta una patita, por supuesto, porque a Tezcatlipoca le falta un pie. Cuando lleguemos a ese tema en la conferencia, ustedes verán por qué le falta el pie a Tezcatlipoca, y frente a él tenemos a Huitzilopochtli. Aquí tenemos al dios patrono de los aztecas, al cual también vemos sacándose sangre de la orejita con su hueso humano afilado, y ambos están, como en el primer monumento que les mostré, están hablando, dialogando de esto que es la guerra sagrada. Y entonces, en este fondo de ese relieve maravilloso en donde se reunía la comida de los dioses, pues se mezclaba la sangre humana con la sangre que brotaba de las orejas de ambos dioses que estaban sacrificándose. De modo que ustedes pueden observar que este arte azteca, este arte monumental, tenía una comunicación directa con quien lograba verlo, porque aquí el mensaje directo es la guerra en la que se obtienen las víctimas y de la que se obtiene la comida sagrada, se mezcla con la sangre de los dioses, de modo que el líquido precioso que se logra obtener ahí en esa mezcla terreno divina, el jaguar, el águila, Huitzilopochtli, Tezcatlipoca, tenemos todo ese mensaje de que el trabajo tremendo que tenían que pasar los aztecas y todos los pueblos precolombinos, ya que cotidianamente se enfrentaban a la naturaleza que les podía brindar un día espléndido como el de hoy, con calor, con los rayos del sol, pero les podía venir la granizada y acabar con sus campos, podía no haber cacería, podía haber hambruna, de modo que la lucha cotidiana lograba culminar cuando ese efecto dioses y hombres lograba vincularse a través de ese acto sagrado. El Ocelot Cuauhxicalli fue descubierto en 1901 en el centro histórico, cuando el hijo de don Porfirio, que era ingeniero, Porfirio Díaz Jr., renueva el famoso Palacio de los Marqueses del Apartado, que todavía por fortuna subsiste, una obra de Tolsá y que está frente a las ruinas del Templo Mayor. Si alguna vez han ido al centro histórico y han caminado por esas calles del centro tan tremendas, en esa modernidad y en esa visión urbana tan peculiar que rige hoy la Ciudad de México, pues habrán cruzado por las ruinas del Templo Mayor cuidando su cartera y cuidando su presencia física, porque luego los manoseos son tremendos. Pues precisamente el edificio que queda frente a las ruinas del Templo Mayor es ese Palacio de los Marqueses del Apartado. Pues allí mismo, hace unos 15 años, unos 10, 15 años, se hicieron trabajos de sustentación porque el edificio tenía problemas estructurales, y fue cuando una colega, Elsa Hernández Pons, tuvo la gran fortuna de encontrarse a la parejita del Ocelot Cuauhxicalli. Se encontró un Cuautli Cuauhxicalli, tremenda aguilona que, al igual que el jaguar, es tridimensional, más grandota por supuesto que un águila normal, y que también tiene en la espalda una oquedad. Curiosamente al águila no le hicieron ningún relieve como al del Ocelot, pero a partir de esta presencia de estas dos esculturas recipientes nos damos cuenta que los aztecas habían abandonado un poco la visión de Tezcatlipoca y Quetzalcóatl y la habían sustituido por el jaguar y el águila, como lo vimos desde el principio. Y este jaguar lo van a estar representando en muchísimos monumentos, inclusive el arte azteca se va a llevar a los confines del imperio en un sitio encantador que les recomiendo. Si alguna vez hacen una visita por Poza Rica y por Tuxpan, no olviden de visitar este sitio que se llama Castillo de Teayo. Como este México profundo
en donde nos encontramos toda clase de variaciones urbanas. Imagínense una población hoy día, en pleno siglo XX, que continúa teniendo como kiosco del pueblo una pirámide prehispánica. La pirámide está en el centro del pueblo, es el orgullo de este pueblo, y alrededor de él pues encontraron y acondicionaron un museo al aire libre, hoy ya un museo cubierto y protegido, y de ahí proviene este altar, este asiento en donde ven las fauces del jaguar, la lengüita en cada uno de los lados, y la fecha 1 jaguar, aludiendo precisamente a esta fuerza masculina, esta fuerza de la noche que es el famoso Ocelot. Supongo que ya les habrán adelantado en algún momento el hecho de que el Ocelotl, el famoso jaguar, es el animal nahual de este guerrero llamado Tezcatlipoca. Tezcatlipoca, como les he mencionado, toma su nombre de este elemento llamado, este elemento que es un aro de obsidiana que veremos más adelante, y que era como una especie de lupa social que tenía Tezcatlipoca. Tezcatlipoca nunca envejecía, porque imagínense que los aztecas, si le concebían a él el poder de generar la fuerza sexual en los hombres, vital para poder reproducirse y para el placer, por supuesto, entonces no le podían permitir que Tezcatlipoca pasara más allá de los 20 años, y lo más grave, que le salieran arrugas en la cara, porque para los aztecas las arrugas en la cara significaba la vejez, y más que la vejez, el decaimiento sexual. En aquella época no se sabía del Viagra, entonces era muy importante que Tezcatlipoca pues nunca perdiera ese poder sexual. Por lo tanto, cada año elegían a un joven soltero menor de 20 años para que le representara vivo. Entonces era importantísima esa selección. Tenía que ser pues muy varonil, tenía que estar pues lo más perfecto físicamente, es decir, que no fuera panzón, ni jorobado, ni renco, ni nada de esto. Es decir, que tuviera más o menos las cualidades pues que ven ustedes en las revistas hoy día del modelaje. Entonces, pues este jovencillo representaba a Tezcatlipoca. Durante todo un año lo vestían como Tezcatlipoca, lo maquillaban como Tezcatlipoca, lo adornaban, te ponía unos collares de jade maravillosos y lo ataviaban, y es más, lo creían que era el dios que vivía en su cuerpo, y durante todo un año lo traían paseando por toda la ciudad. 20 días antes de que se cumpliera el año de su elección, le daban a 4 jovencitas como sus esposas con las que debería de cohabitar. Imagínense qué maravilla. Y total, el caso es que al cumplimiento de todo ciclo, porque acuérdense que ese viejo dicho que no hay ciclo que no se cumpla, entonces, sin que lo amenazaran, sin nada, porque él sabía de su glorioso destino, él mismo iba subiendo las escalinatas de la pirámide de Tezcatlipoca, que pueden ver aquí en este museo, en esa maqueta del Templo Mayor, la que queda en el costado derecho de la pirámide de Huitzilopochtli Tlaloc. Iba tocando sus flautitas, iba rompiendo las flautitas, oliendo las flores, echando poesía, porque eran súper cultos y extraordinariamente sofisticados en materia cultural. Y cuando llegaba arriba de la pirámide, el pueblo además estaba mirando, porque imagínense, sobre todo los hombres y las mujeres, porque también disfrutan del efecto Tezcatlipoca. Entonces hombres y mujeres veían a aquel jovencillo arriba, y lo importante es que no tuviera miedo al momento final, y para evitar esto le daban un chupito, como dicen los españoles, un trago de pulque mezclado con alucinógenos. Entonces sí, ya tomaba fuerza. Entonces, en un pasón muy sabroso, acostaban al joven Tezcatlipoca en la piedra de sacrificios, y de un golpe certero abrían esta parte donde termina la caja torácica,
sacaban corazoncito, lo ofrendaban al dios y sin que maltrataban la piel ni nada, porque en aquel hombre había vivido el joven Tezcatlipoca, lo cremaban y no sin antes haber elegido a otro para que cumpliera este ciclo. Esta es la imagen de este joven Tezcatlipoca. Por fortuna, en México se conserva esta escultura, es diminuta, es pequeña, no tiene más de 10 centímetros de altura, está tallada en una nefrita, en una piedra casi negra, y lo ven con sus insignias, su ropaje, su escudo, su lupa social, su tocado, su nombre, uno jaguar. En contrapartida, si él es el joven Tezcatlipoca y representa a los guerreros jaguares, hay un guerrero águila y es Huitzilopochtli. Esta es la única escultura tridimensional que conocemos de Huitzilopochtli. Está hecha en jade, desgraciadamente esta sí se la robaron desde el 19, está en París, está en el Museo del Hombre de París, y ven ustedes que tiene su cuaupiloli, sus plumas de quetzal, tiene su disco de oro, tiene también su escudo, en fin, es la pareja de deidades. Otra pieza fuera de nuestro país, en las colecciones de Don Bartonox en Washington, tenemos esta máscara que cubría el ídolo de Tezcatlipoca, que como todo ídolo era hecho de semillas de amaranto, dándole la figura de un hombre, era mezclada con sangre humana y con miel, y tiene el nombre del dios. El nombre del dios es este escudo que humea, es el nombre que significa Tezcatl, escudo, y Popoca o Popoa, que es humo, es decir, espejo, que es hecha humo, o espejo ahumeado, que es la obsidiana, es el material. Aquí tienen ustedes la imagen de este dios como ese joven varonil con su maquillaje facial. Miren, en esa época quienes más se ornamentaban eran los señores. Imaginen, se ponían bandas de color negro, color amarillo para separar las secciones del rostro, se atravesaban la nariz con una flecha, tenían esos tocados de plumas y sus escudos y sus ornamentos distintos, pero este es el elemento clave que les va a dar la identidad, además del famoso escudo de obsidiana o espejo de obsidiana. Este es una especie de aro, porque tiene un agujero por el que veía el dios a la gente, nadie podía escapar a su mirada. Por fortuna, tanto el Templo Mayor como nosotros en el Museo de Antropología poseemos estos techialoni originales, y es que Tezcatlipoca, precisamente a través de esa especie de lupa, porque tiene un agujero, este agujero, podía ver el rostro y el corazón de la gente. Todos actuamos para nuestra sociedad. Nunca nadie va a conocernos a nosotros mismos. Nosotros somos los únicos que resguardamos nuestra realidad, nuestros gustitos, nuestras actividades, nuestras pasiones y ambiciones y temores. Todo esto que nos da personalidad, Tezcatlipoca lo conocía. Por eso es tan tremenda esta deidad, porque a través de su techoaloni conocía el rostro y el corazón de la gente. Y precisamente para poder reflejar esa realidad, esta personalidad de la gente, es que tenía el espejo hecho de este material. Este es un espejo magnífico, circular, que conservamos de la época prehispánica en nuestro museo también. Pero quiero mencionarles que este material magnífico, este material tan abundante en México, la obsidiana, era precisamente el material con el que Tezcatlipoca podía conocer a la gente, pero que se lo había dado al pueblo para que pudiera crear toda clase de herramientas. Por fortuna, en México se conservan algunas de las imágenes más importantes del dios. Este es un tesoro de Televisa, de la Fundación Televisa,
que alguna vez tuvo un museo público y que nos ha prestado generosamente a las exposiciones, tanto en la exposición del Jaguar como en la exposición del Imperio Azteca que presentamos ahora en Nueva York. Esta vasija única, vean el maquillaje, ¿por qué está con los ojos saltones? ¿Por qué está muerto vivo? Porque precisamente Tezcatlipoca no muere. Tezcatlipoca como deidad va a dar esa continuidad a través precisamente de ese sacrificio del joven Tezcatlipoca. Aquí lo vemos, joven muerto, con esta es una vasija que contenía la sangre con la que lo alimentaban, porque ellos simbólicamente reunían la sangre humana en un recipiente, le ponían un popote y ese popote lo colocaban en los labios del dios y imaginaban que el dios le daba sus chupetones a la sangre y se alimentaba precisamente, y es un acto fundamental. Sí, nos puede parecer tremendo, pero la humanidad es tremenda. Si no nos pongamos en el plan ese de que los sacrificios son tremendos, como los gringos que acusan a los pobres aztecas de ser sacrificadores de hombre. Imagínense quién, ellos que aprietan el botón y hacen horror y medio, pero a los aztecas los ponen como si fueran los sacadores de corazones. Lo eran, como toda la humanidad ha sido a lo largo de su historia, pero además de esa actividad tenían toda una cultura excepcional y una visión de poder, pero sobre todo algo que hemos perdido por un tiempo los mexicanos. Los aztecas tenían el orgullo y el deseo de ser los triunfadores. Por eso hay en la Sala Mexica hay ese lema extraordinario que hemos tomado de los primeros memoriales de Culhuacán, en donde dice, mientras ellos lo decían, mientras permanezca el mundo, no acabará la gloria y la fama de México Tenochtitlán. ¿Por qué? Porque todo eso que ellos llevaban a cabo tenía ese propósito fundamental de permanecer como los primeros, como los triunfadores en la creación que los dioses habían hecho. ¿Y cómo lo hacían? A través, sobre todo, de la fuerza y del respaldo que les daban los dioses, esencialmente este dios de la guerra, este dios jaguar que era Tezcatlipoca. En las colecciones del Museo Americano de Historia Natural en Nueva York, hay una pieza extraordinaria, única en su género, desgraciadamente ya no en México, que es esta flauta. Esta flauta tiene la forma de una pierna humana. Ven ustedes aquí la piernita, ven ustedes el pie con sus sandalias y pueden ver por dónde se sopla esta flauta. ¿Por qué tiene la forma de una pierna humana? Porque a Tezcatlipoca le faltaba una pierna. El hecho de que estuviera cojo y que en lugar de pierna tuviera el espejo es porque les recordaba a los aztecas su origen masculino. Según la leyenda, Tezcatlipoca al nacer le está saliendo del agua en una versión y un cipacli o probablemente también una imagen de un tiburón le arrancan de un tirón el pie, pero él se aguanta el dolor y va a vivir con ese faltante. Según otra versión, mucho más, la versión del tiburón o del cipacli es costeña, obviamente tiene que ver con los pueblos que explicaban la fuerza masculina y vivían en la orilla del mar, donde debieron de tener sus conflictos con estos escualos o esos saurios. Pero los aztecas, que no vivían en la costa, sino que habían creado un mito respecto a que el mundo es creado por un ser medio masculino, medio femenino, que se llama Cipacli y que también tiene que ver con la diosa de la tierra llamada Coatlicuecihuacoatl, que es nuestra mamacita, pues. Al momento en que Tezcatlipoca está naciendo de la diosa de la tierra, como él es machito, no va a esperar a terminar, salir completo, empieza a jalonearse porque le falta salir de un pie, y entonces de un jalón se arranca el pie. Esta visión del dios
que nace por sí mismo sin esperar a que termine de formarlo la diosa de la tierra, es precisamente esta visión masculina de la sociedad azteca, esta visión macha, esta visión del guerrero triunfante. Esto es lo que de alguna manera simboliza esta pieza magnífica, que además, imagínense, se usaba en las fiestas de Tezcatlipoca. O esta, la más importante, está en Washington, en Dumbarton Oaks, porque es la única que en verdad es una escultura tridimensional. Ven ustedes las llamas, el fuego de la serpiente de fuego, pero en la base tiene el símbolo de los reyes aztecas, que se llaman tlatoanis porque hablan, y la fecha 2 caña, cuando se encendía el fuego nuevo. De modo que en verdad es increíble que nuestro arte precolombino esté tan disperso por muchas partes del mundo, pero que por fortuna hoy día, a través de las imágenes, podemos reunirlos en un momento dado y leerlos con ese mensaje tan tremendo con el que los dotaron en el mundo precolombino. El poder de la serpiente de fuego, que puede ser serpiente de jaguar, que puede ser serpiente de espejos. De modo que en esta ocasión en la que les he hablado de ese enfrentamiento, también estamos hablando de esa mancuerna que llevaban a cabo ambos animales, porque al final de cuentas el enfrentamiento es simplemente ideológico. En la práctica sabemos que había guerreros disfrazados de águilas, guerreros disfrazados de jaguar, como los tienen en este precioso instrumento musical que está en las colecciones de Toluca, del Museo Regional del Estado de México, en donde observan el signo que ya hemos visto, el Nahuiolin, el 4 movimiento, y en la parte de atrás está el guerrero que ha sido sacrificado y que se transforma en un ave para acompañar al sol cuando su espíritu, su alma, se elevara al firmamento. Y le acompañan guerreros jaguares, guerreros águilas, y los vemos ataviados con las pieles y con las insignias de ellos mismos, representando precisamente a Huitzilopochtli, a Tezcatlipoca, pero a los jóvenes, a esos jóvenes de las familias nobles cuyos antepasados eran devotos de Tezcatlipoca o eran devotos de Huitzilopochtli, y que por su propio esfuerzo, su propia actividad, su propia relevancia en la guerra, habían tenido el honor de que el supremo gobernante de México, Tenochtitlán, les diera la insignia y les diera el permiso de vestir las pieles de jaguar y las pieles de águila, y que fueran ellos los que destacaban en la guerra, capturaban a los guerreros para traerlos a las piedras de sacrificio. De modo que en esta presentación espero les haya quedado esa imagen grandiosa, extraordinaria de nuestras culturas prehispánicas, no solo exclusivas de aztecas y de mayas, los que se rompían la boca todos los días en estas regiones del norte de México no son menos loables, porque si bien no eran ni guerreros águila ni guerreros jaguares, de ahí venía la actividad de guerra. Los aztecas tenían un gran respeto para los guerreros norteños, estos guerreros a los cuales se llamaban teochichimecas, los guerreros divinizados, porque la actividad de la guerra en el México prehispánico era no solo la posibilidad de tener comida y de quitarles a los de junto lo que habían logrado a través del año, era la posibilidad de demostrar hombría, de demostrar honor, de llevar al más alto nivel precisamente esos conceptos de creación-destrucción que en un momento dado, a través de los mitos, nos están explicando los pensadores del México prehispánico. Espero que cuando contemplen esa exposición del jaguar que se presenta en este museo, tengan ustedes ese mensaje presente, ese mensaje de gloria, ese mensaje
de superación, ese mensaje de seres supremos y extraordinarios que los mundos antiguos, que los pueblos prehispánicos dotaron a cada una de las piezas que ustedes ven, acercarse a esos jaguares zapotecas, a esos jaguares mayas, a esas piezas de Xochicalco únicas que nunca se habían presentado al público. Esas piezas tienen ese mensaje secreto, ser precisamente cada día con esa gloria y esa fama con la que los concibieron. Muchas gracias. Con motivo de la exposición conmemorativa El jaguar prehispánico, huellas de lo divino. Agradecemos infinitamente la participación de todos ustedes, así como la presencia del arqueólogo Felipe Solís, quien es actualmente director del Museo Nacional de Antropología e Historia. Bienvenido. El arqueólogo Felipe Solís es originario de la Ciudad de México. Realizó estudios profesionales en Historia y Arqueología, alcanzando la candidatura al doctorado en Estudios Mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 1972 es curador de las colecciones mexicas del Museo Nacional de Antropología, donde de 1990 al año 2000 fungió además como subdirector de Arqueología de la misma institución y del año 2000 a la fecha ocupa el cargo de director de dicho museo. Especialista en la historia, el arte y la cultura de los aztecas y los pueblos de la costa del Golfo, ha publicado más de 200 artículos científicos y de divulgación y es autor o coautor de 39 libros. Desde 1974 ha participado en diversos proyectos de exposiciones internacionales, de las cuales las más recientes y de gran éxito han sido México, Viaje a lo Divino, presentada en Ámsterdam y San Petersburgo en el año 2002. Aztecas, presentada en Londres, Berlín y Bonn en el 2002, 2003, y el Imperio Azteca, inaugurada en la ciudad de Nueva York el 15 de octubre del presente año y que continuará su recorrido en Bilbao, España, hacia el año 2005. De sus títulos recientes debemos destacar la serie de fascículos de difusión que coordinó titulada Pasajes de la Historia, cuyos títulos más relevantes son El Reino de Moctezuma, Los Señoríos de la Costa del Golfo, Hernán Cortés, entre otros. Coordinó los 2 libros del Museo Nacional de Antropología, conmemorativos de los 40 años de la institución, y es autor, junto con Eduardo Matos Moctezuma, del calendario azteca y otros monumentos solares, publicado por la editorial Azabache, México, 2004. Esta noche nos ofrece su trabajo El sagrado enfrentamiento entre el jaguar y el águila. Bienvenidos y adelante. Muy buenas noches tengan ustedes. Es un gran honor y un placer para mí estar en este Museo de Historia Mexicana y en la ciudad de Monterrey, que desafortunadamente no nací aquí, pero es una de mis ciudades favoritas por ese dinamismo que la caracteriza, y este museo es un ejemplo precisamente de esa renovación constante de la exposición, para que ustedes capten lo importante de reunir una colección como esta. Son proyectos que no se vuelven a repetir nunca, precisamente porque el esfuerzo de hacer un trabajo como este, pues además del costo, pues también requiere de inteligencia y de voluntad política, de voluntad de muchas partes para poder prestar los objetos. De modo que me ha dado una impresión, como hacía muchos años no la tenía, de novedad, de riqueza, y esto me parece que hace que este museo, que cumple 10 años, pues los cumpla con una celebración única, de modo que la conferencia, con todo gusto, se las dedico a ustedes y se la dedico a este proyecto espléndido sobre el jaguar en el mundo prehispánico.
He titulado la conferencia El sagrado enfrentamiento entre el jaguar y el águila, porque de hecho, cuando nosotros nos acercamos al arte precolombino, generalmente estamos acostumbrados a pensar siempre en los guerreros águila y jaguar. Hace muchos años, algunos estudiosos del arte precolombino inclusive hablaban de los caballeros águila y los caballeros jaguar. Quiero hacer la precisión de que no había caballos, por lo tanto no había las órdenes de caballeros, eran guerreros águilas y guerreros jaguares. En esta espléndida pieza de las colecciones del Museo Nacional de Antropología es un asiento ritual, es decir, lo exhibimos en posición vertical para que podamos admirar el relieve, pero en realidad las asentaderas de una deidad es que ahí sentaban a un dios de la guerra, o probablemente es posible también que, aunque medio incómodo, una persona se asentara en estas figuras. El tejido que hay en el borde, esto que ustedes ven aquí, esto nos indica que era un asiento ceremonial, un asiento de alto estatus. Aquí tienen precisamente este diálogo, porque aquí está el verbo tlatoa. En el mundo prehispánico, recuerden que salvo los mayas, que tenían una escritura muy avanzada que se está descifrando en este momento ya en un avanzado grado, ya conocemos muchos pasajes de la historia de los mayas, sobre todo de la época clásica, más o menos entre 300 y 900 años después de Cristo. Ellos llegaron a una escritura en la que combinaban logogramas y combinaban elementos glíficos, pero de la visión de lo que es una ciudad progresista y una ciudad que tiene una carga histórica muy importante. Y a esta invitación que me hizo la directora de este museo, pues no podía negarme por muchas razones. Primera, porque tenía yo una gran curiosidad de ver la exposición del jaguar, de la cual había oído muchas cosas, y porque, como les digo, pues cualquier pretexto para venir a Monterrey es muy bueno, y he trabajado precisamente esta dualidad, esa dicotomía de entre las deidades que tienen que ver, una de ellas con el jaguar y las otras con un ente plumífero que es el águila o es Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Quiero mencionarles que, lo mismo que le dije a la directora de este museo, que esta exposición es realmente una de las exposiciones más importantes que yo he visto en los últimos tiempos. De verdad, es una exposición original, es una exposición que tiene piezas que yo no conocía, y esto que les quiero decir es que tengo más de 40 años recorriendo museos y exposiciones y sitios arqueológicos, de modo que hay materiales espléndidos en esta exposición. De verdad, tienen que recorrer varias veces